¿Qué tal? Estamos con Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para platicar sobre los avances en la implementación de acciones para disminuir la incidencia delictiva en estados y municipios. Secretario, ¿qué tal? Buena tarde. Bienvenidos. Gracias. Me gustaría empezar por conocer cuáles son los avances en las estrategias implementadas hasta ahora por el Secretariado para disminuir la incidencia delictiva. Bueno, primero, el Secretariado es una instancia normativa. Todos los recursos de seguridad, particularmente de dos fondos que son importantes, los lleva justamente en su ejecución y la entrega a estados y municipios a través del Secretariado, y es una instancia administrativa. Una instancia administrativa que tiene funciones muy específicas en el mejoramiento de los cuerpos de seguridad del país, como son los exámenes de control y confianza, el certificado único policial, un conjunto de temas que conforman la tarea del Secretariado. Y tenemos dentro de nuestras funciones el de información, el Centro Nacional de Información, que es el que lleva las estadísticas, la información de incidencia delictiva que presentamos al presidente de la República cada día 20 de cada mes. Y en esa perspectiva hemos podido integrar un buen equipo de trabajo con resultados muy medibles. Por primera vez en la historia de este país se tiene información confiable, que no es manejada de manera indebida. Por eso muchos concluyen que un aparente crecimiento en algunas de las variables de incidencia delictiva se da a partir de este gobierno. Y lo único que estamos haciendo es, a partir de este gobierno, informar correctamente de los temas de incidencia en todo el país. Hay demandas en Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, que son 4 estados principales del país, por haber mentido en la información de incidencia delictiva. Y hemos recompuesto todo el sistema de información para que la ciudadanía, los diversos actores de la vida pública en México tengan el conocimiento específico. Hoy el Secretariado es la única autoridad de gobierno de los 3 niveles que puede concentrar información de manera muy precisa en temas de información. Ok. ¿Cómo llegaron a esta, o cómo se dieron cuenta de que estas entidades pues no habían reportado la información correcta? Se dio una auditoría que nos arrojó resultados muy concretos, y hay denuncias de los gobiernos que ingresaron a esos estados por acciones de omisión en información en las administraciones anteriores. En el caso de Jalisco hay una demanda contra el exgobernador y contra las instituciones de seguridad, igual en Chihuahua, igual en Veracruz, igual en la Ciudad de México. Menciono estos 4 casos porque son la evidencia concreta de lo que ocurría en el país, que era no informar o negar información, pues para contener la parte política del tema de homicidios, y o bien informar muy escuetamente, muy de vez en cuando. Y que era solamente tema de algunos que se dedican a la información, que se dedican al análisis, el conocimiento de la información. Hoy tenemos la página del Centro Nacional de Información del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abierta prácticamente a cualquier revisión. Claro. Secretario, ¿cómo es el proceso? ¿Las entidades concentran esta información, se la reportan al Secretariado? Se la reportan al Secretariado cada 24 horas. Todas las instituciones de Procuración de Justicia, Procuradurías o Fiscalías, las 32, ya con un formato de captación de la información, nos lo especifica. Y entonces hemos ido construyendo con los estados un modelo de revisión estadística para poder tener información certera, similar en todas las entidades. Porque había entidades, por ejemplo, que confundían el caso de homicidios. Cualquier homicidio de mujer era feminicidio, o al revés. Negaban los feminicidios diciendo que eran delitos del orden común. Okay. Entonces, todo esto se ha ido reconstruyendo a fin de tener un sistema de información confiable.
Yéndonos a las cifras, secretario, ¿cómo se han visto reflejadas las acciones del secretariado en materia de disminución de la incidencia delictiva? Bueno, tenemos con mucha claridad la tarea en el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, resultados que han sido muy medibles, que son medibles año con año. Yo espero que en muchas entidades lleguemos este año, por ejemplo, a la certificación del 100% de policía. Y que avancemos del 43 a cuando menos el 70% en este año en el certificado único policial, que son varios conceptos que se evalúan del desempeño y con ello la oportunidad de que se certifiquen los policías. El dato es muy concreto porque en función de que se limpien las policías, se certifiquen, se capaciten, en función de ello, pues está también la eficiencia de los cuerpos de seguridad. Entonces a nosotros nos toca todo este esquema de capacitación a través de los recursos públicos que son importantes. Un fondo maneja el Fondo de Aportaciones a Seguridad Pública, 7,000 millones de pesos al año, participables a las 32 entidades a través de una fórmula, y el Fondo de Fortasec, que es fortalecimiento de seguridad para gobiernos municipales, solamente participan 286 municipios, pero son los más grandes del país. Todos tienen arriba de 100,000 habitantes o en variables de ser municipios que colindan con otros países o municipios turísticos con una problemática muy crecida de seguridad. Entonces, todos esos participan. El Fondo de Fortalecimiento para Seguridad Pública para municipios son 286 municipios de 2,465 municipios del país. Pero esos 286 representan casi el 70% de la población y el 90% de la incidencia delictiva. O sea, el foco de atención es justamente en ese esquema. Y bueno, eso tendrá que traducir conjuntamente con muchas otras variables de trabajo, la Guardia Nacional, las corporaciones locales, todos los desempeños en materia de seguridad se tienen que traducir en reducción de incidencia delictiva. La mayoría del país ha reducido, una gran parte del país. Todo el noroeste ha reducido incidencia delictiva en prácticamente todos los conceptos. El norte del país ha reducido incidencia delictiva. El sureste del país ha reducido incidencia. Estados como Veracruz, de manera muy sólida, reduciendo. Se nos ha complicado todo este tema en el centro del país, porque aquí las bandas del huachicol, de la droga, son muy poderosas, y desde luego tenemos que trabajar nosotros en la perspectiva de pacificar estas regiones y lograr que entonces sí, toda esta estadística nacional pueda significativamente decrecer. Hay reducción en robo de transportes, hay reducción en secuestros, hay reducción en robo casa-habitación, hay reducción en muchos temas de este tipo, hay reducción. Sin embargo, el tema de temas es los homicidios dolosos. Ese es el gran tema en el que, pues con alzas y bajas, se ha contenido esa tendencia de crecimiento. Si los años anteriores creció entre el 16 y el 18%, y este último año creció solamente el 2.3%, es que efectivamente esa tendencia se está conteniendo. Y parece ser, todavía es temprano para cantar victoria, que esa tendencia va justamente al decrecimiento, contención y decrecimiento del asunto del tema principal de la seguridad pública, que es el de homicidios dolosos. Es decir, en el último año ha crecido solo 2%. 2.3%. Eso es lo que creció los homicidios dolosos en el país, frente a un crecimiento en los 3 años anteriores casi vertical. Pero estamos hablando del cierre del 2019, ¿verdad? El 2019 y al cierre del 2019. Sí, del 1 de diciembre de 2018, nuestro gobierno, la parte de la administración del presidente López Obrador. Es decir, lo que va de esta administración solo ha crecido 2.3% los homicidios. Así es. Okay. En comparación con años anteriores. 18, 16, 17. Okay. Fueron crecimientos enormes que se tuvo en el país. En cuanto a los otros delitos, aproximadamente los porcentajes ¿en cuánto se han disminuido? El de transportes arriba del 30%. El de huachicol arriba del 90%. Y el huachicol significaba el mejor negocio de las bandas que lo traficaban. En el resto de las variables,
un menor decrecimiento, pero al fin reducción importante. Pero son por ejemplo, dos temas importantes: transportes, robo de vehículos, y el robo de gasolinas y hidrocarburos, que era el negocio de negocios. Prácticamente se redujo del 100 al 6%. Es decir, una disminución importante. Considerable. Secretario, ¿cuáles han sido hasta hoy los proyectos desarrollados con el FASP y el Fortaseg? Si nos pudiera comentar algunos ejemplos de proyectos destacados. Bueno, modificamos muchos criterios para poder ejercerlos de manera eficiente, con dos criterios básicos. Uno, que los recursos vayan a los policías, que no vayan al alumbrado público, vaya a la corrupción, que era el tema del tema aquí en el secretariado. Y dos, a las corporaciones policíacas, que significan equipamiento de las corporaciones, todo lo que el policía requiera para su buen desempeño: uniformes, el casco, el chaleco, los zapatos, todo eso que se gaste en el recurso de los municipios en seguridad participables por el gobierno federal, en policías, y el resto de los recursos en equipamiento, patrullas, armas, que estamos, por cierto, haciendo una licitación, la más importante de México en toda su historia, de armas y municiones, más de 30,000 armas para corporaciones municipales y estatales. Y estamos en ese objetivo. Yo espero que en el mes de abril se puedan licitar y podamos tener armas no del arco iris, de lo que se le ocurría a cada presidente o a cada gobierno, sino ya con el criterio profesional de la Secretaría de la Defensa Nacional, un número determinado de armas que permitan justamente que haya mucha cooperación y coordinación entre instituciones, entre el Estado y el municipio. No puede haber armas para corporaciones municipales o estatales distintas, pues tenemos que tener las mismas armas, y ese es el objetivo que persigue justamente el tema de compras consolidadas, que es un tema que ha sido muy exitoso aquí en el secretariado. Por primera vez en la historia se llevó a cabo una licitación consolidada. ¿Qué significa? Que varios gobiernos estatales y varios gobiernos municipales se ponen de acuerdo para comprar un mismo producto. Por ejemplo, compramos chalecos. Los chalecos en los últimos años han valido entre 20 y 30,000 pesos. No bajan de 20,000, y el máximo, el tope, fue un municipio de Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco, que los compró en 30,000. Y con la licitación consolidada los compramos un poco más de 9,000 pesos. O sea, un ahorro por chaleco del 150%. De ese tamaño era el conflicto que vivía la seguridad de este país. Si ustedes lo toman como referencia para hacer un análisis de lo que ocurría en seguridad, el tema de los chalecos te da puntual imagen de lo que ocurría en materia de seguridad en el país. Era la seguridad más negocio que servicio. Y eso se está modificando de fondo. ¿Qué estamos buscando en los fondos de seguridad y de FAS y Fortaseg? Que vayan a las corporaciones y que vayan a los elementos de policía. ¿Qué tenemos que hacer? Y se le suma el Fortamun, que cuando menos debe disponer del 20% de los recursos de Fortamun, que son 16,000 millones de pesos, para también poder mejorar las condiciones a través del modelo de policía que le corresponde al secretariado. Toda la instancia del secretariado ha sido comisionada para impulsar el modelo de policía y justicia cívica, que es, digamos, el modelo local de seguridad. Todo el modelo nacional a través de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Seguridad nos encomienda a través del secretario el manejo del modelo de policía, que es el modelo local. Reponer capacidad operativa de los estados, establecer capacidad operativa de los municipios y coordinar. La palabra mágica de la seguridad pública es coordinación, no son recursos, como se creía en el pasado, o se creyó que entre más recursos había más seguridad, y fue al revés. Entre más recursos hubo más corrupción y más inseguridad. Por eso la importancia de limpiar todas estas estructuras de la seguridad pública para que la ciudadanía pueda tener la confianza en los operativos y en las acciones de las instituciones de seguridad. Si no limpiamos las corporaciones, si no limpiamos las instancias de seguridad, sencillamente se sigue reproduciendo el modelo de inseguridad derivado de la corrupción que se genera en las esferas de los gobiernos. Claro. En ese sentido, secretario, ¿cómo es hoy día la coordinación con los gobiernos estatales y municipales? Ha sido muy abierta, con muy buena actitud de la gran mayoría de los gobiernos locales. No hemos tenido ningún problema en la operación.
El modelo de policía fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad, en la que está todo el Gabinete de Seguridad Nacional, el presidente de la República lo preside, la secretaria de Gobernación, los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad. El representante técnico del presidente en el Consejo es el secretario de Seguridad. Nosotros coordinamos administrativamente los temas de convocatoria y de acuerdos y seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional y los 32 gobernadores, más algunos consejeros ciudadanos que fueron recientemente designados. Entonces, el Consejo Nacional determinó apoyar el modelo de policía y justicia cívica. Y eso es lo que estamos implementando. Significa tener cuerpos estatales y municipales suficientes con capacidad operativa. Porque yo sostengo, y podrá ser una idea que no se ha todavía generalizado, pero en buena medida, aparte del problema de corrupción que tenemos, que ha sido muy grave y dominante en muchas estructuras de seguridad, tenemos la incapacidad operativa de las propias corporaciones. Esto es, en los estados donde más inseguridad hay, es donde menos policías tenemos. Por ejemplo, Veracruz no tiene ni un policía por cada 3,000 habitantes, por cada 1,000 habitantes. Y el promedio establecido a nivel mundial es 3 policías por cada 1,000 habitantes, 300 por cada 100,000. Con los fondos del Fortamun y los fondos que participa el gobierno federal, se está permitiendo que se contraten nuevos elementos, capacitados, con exámenes de control, para no el círculo vicioso de entran, no pasan, si hay que liquidarlos y se meten en conflicto las instituciones. Lo mismo pasa con Guanajuato, con Jalisco, con Estado de México. Tienen pocos policías, la corporación estatal y las corporaciones municipales. La visión que tenemos de esto es que las corporaciones municipales son esenciales en los delitos del fuero común. Por eso, aquella visión del mando único que le quitaba funciones a los municipios, hoy tenemos que coordinadamente, y la palabra no es mando único, es mando coordinado, el que vamos a impulsar entre gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. Lo cual implica fortalecer a las policías locales. Sin duda. Sin duda, no habrá ningún policía de nivel federal que pueda suplir la vigilancia en la colonia, en el barrio, en el pueblo, en la comunidad, que pueda atender de manera rápida cualquier conflicto de la vía pública, si no es la corporación municipal. Si tenemos en esa visión facultades para las policías municipales para iniciar delitos, para integrar la primera carpeta de investigación en apoyo a las instancias de fiscalía, ya sea local o nacional, pues será esencial para que le demos justamente este problema de impunidad que es tan poderoso en este país, que mucha gente no denuncia porque le representa horas o días en las fiscalías, porque le representa una enorme molestia, pierde su trabajo, no hay atención adecuada en muchas instancias. Entonces, lo que estamos buscando es que las instancias legislativas le den funciones, así como la Guardia Nacional las tiene, a corporaciones para iniciar en los delitos comunitarios, que son los delitos de más abajo, pero ahí es donde prohija finalmente la delincuencia. Si tenemos un pandillero que es exitoso en su barrio, después vamos a tener delincuencia organizada en su zona, en su región. Entonces, en esa perspectiva estamos integrando los cuerpos de seguridad para que coordinadamente actúen en función de la delincuencia de sus respectivos estados y regiones. Todo eso que me comenta, secretario, forma parte del modelo de policía y justicia cívica. Así es. Modelo de justicia cívica tiene puntos, modelo de policía y justicia tiene puntos muy específicos. Policía de proximidad, suficientes elementos, mejor pagados, que dediquen dineros, recursos. Estamos desde 7,000 pesos hasta 21,000 en corporaciones estatales y municipales en el país. 21,000, por ejemplo, San Luis Potosí, 19,000 Sonora, varios estados de la República que tienen muy buenos sueldos a policías, pero tenemos en el otro universo los estados del sureste que tienen sueldos muy reducidos a corporaciones, y entonces estamos tratando de equilibrar con criterios que estamos estableciendo de manera general en el secretariado a fin de que los estados que están más abajo puedan subir al nivel, estos puedan subir al siguiente y poder compactar en las policías estatales y municipales un promedio de 20,000, 21,000 pesos mensuales para sus elementos, que tienen la obligación de tener certificado único policial, que comprende capacitación, que comprende el tema de
certificado único, de examen de control y confianza, y un conjunto de temas que se tienen que evaluar para que los centros de certificación puedan efectivamente entregar a los policías, digamos, como su diploma de haber cubierto el certificado único policial. Nos comenta algunas de las características, que bueno, son sueldos muy dispares entre varias corporaciones, falta de elementos en algunas otras corporaciones. En cuanto al equipamiento, armas, patrullas... muy dispares también. Muy dispares, muy distintos. Estados como Coahuila, que están en nivel óptimo de equipamiento. Faltan algunas cosas, desde luego, pero es de los estados mejor equipados. Los estados del norte con mejor equipamiento, los estados del centro con menos capacidad, y los estados del sureste con muchos problemas de capacidad en equipo. Afortunadamente los gobernadores, los presidentes municipales están más metidos hoy en sus temas, con todo este esquema de las mesas de seguridad, que son instancias de coordinación. O sea, todos quienes hemos pasado por el servicio público sabemos de la importancia de la coordinación, no solo en materias diversas de la administración pública, específicamente la de la seguridad es indispensable. Que no andemos dando palos de ciego cada quien por nuestro rumbo, sino en una coordinación plena todos los días, preferentemente muy temprano, para que se conozca el tema de incidencia las 24 horas anteriores y derivar de ahí los operativos que sean necesarios, con la presencia de la Guardia Nacional, de la Seguridad Pública Estatal y de la Seguridad Pública Municipal. Hemos insistido mucho en que los gobernadores encabecen este esfuerzo, que los presidentes municipales, porque no hay tradición en este país de poder en esta materia estar todos los días el mando político presente para la toma de decisiones. Y cuando el mando político se involucra, los resultados se observan. ¿Hoy existe esa voluntad desde los alcaldes, desde los gobernadores? Hemos encontrado muy buena disposición de prácticamente todos los alcaldes. Llevamos estos temas a las conferencias de presidentes municipales. Son 4 regiones. En las 4 se acordó por el 100% de los presentes apoyar este modelo. Los 32 gobernadores decidieron apoyar este modelo, y el presidente de la República en el Gabinete de Seguridad apoyó también la instalación de este modelo. Se dedican recursos federales, porque toda política pública requiere recursos. En el caso de seguridad, pues son importantes. Sin embargo, no hemos centrado el esfuerzo en el tema de los recursos, porque recursos ha habido. El problema es dirigirlos bien, invertirlos bien y coordinarse bien para que pueda ser exitosa la política de seguridad del país. Secretario, por último, ¿cuáles son los avances en la implementación del sistema de justicia penal? Bueno, este tema lo teníamos nosotros en coordinación, sin embargo, se consideró en la evaluación necesario pasara por la función de la Secretaría de Gobernación a tarea de la Secretaría de Gobernación, y no tuvimos ningún inconveniente, lo acabamos de entregar con el acuerdo del Consejo Nacional. El último acuerdo se dio en el mes de diciembre, y ahí justo se propuso que toda el área de esta materia pasara a la Secretaría de Gobernación. Porque la Secretaría de Gobernación trae una visión, de nuestro punto de vista, más específica en coordinación con las instancias de justicia del país. Y bueno, la ministra Olga Cordero creo que tiene una excelente concepción de este esfuerzo que se está instalando. Hubo mucha confusión porque muchos informaron, algunos de muy mala fe, por cierto, de que iba a desaparecer el secretariado. No, desapareció el área del secretariado que se traslada a la Secretaría de Gobernación. Cuando se entregó, ¿cuáles eran los avances hasta ese momento? Habían sido muy pocos, muy limitados. No había una real coordinación porque nuestras funciones eran más de operación y de administración de recursos que propiamente un área de justicia como era esta. Y entonces en esa visión llegamos al acuerdo y se procedió a entregar el área específica a esta área de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que como están planeando el tema, ellos te podrán dar más información que yo. Secretario, por último, ¿algo que quiera agregar? Pues agradecerle mucho. Es un honor contar con ustedes aquí en esta etapa de complicada temas de la salud, pero con una estrategia como todas las estrategias públicas que este gobierno ha instalado. Perfecto, secretario. Muchas gracias. Gracias. Con el gusto de saludarles.